Aquí os traigo la segunda parte de esta serie de vídeos donde estamos hablando sobre las vidas pasadas, regresiones y cómo afectan las emociones a nosotros, ¿no? A lo que es al cuerpo físico y a nuestro comportamiento. Espero os esté gustando y os guste este vídeo que vais a ver, y os dejo con la charla. O más en el mismo tiempo. Una parte de nosotros está aquí, pero hay otra parte de nosotros que está atrapada en una experiencia dolorosa, que todavía no terminó o que no pudo resolver, o porque no pudo hacer todo lo que era necesario para terminar con esa experiencia. Y lo interesante de esto es que todo está ocurriendo aquí y ahora, al mismo tiempo. Todo está junto y todo ocurre al mismo tiempo. Es como si de pronto estuviéramos aquí en este salón y en el salón de al lado hay una parte de mí que está atrapada. Imaginad nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra conciencia. Sin embargo, tenemos una vida paralela, que hoy estoy aquí, pero justamente al lado estamos pasando esa experiencia dolorosa, pero sin embargo la estamos sintiendo en nuestro cuerpo. ¿Me equivoco? No. Mira, puede pasar algo ahora mismo aquí, una simple palabra o un olor, y recordarte emocionalmente en tu subconsciente ese olor. Tú pon que, yo qué sé, que huela a lo mejor a jazmín, y a lo mejor esa persona cuando murió había jazmines al lado. Pues tú pon que como no ha superado ese trauma de esa muerte, pues puede que al oler eso, su cerebro activa esa emoción. Y ahora, en vez de decir, qué bien huele ese jazmín, empieza a entrar pánico, ¿vale? Y a lo mejor tú dices, pero yo es que odio jazmines a lo largo de mi vida un montón de veces. ¿Por qué ahora, que tengo 45 años? Pues a lo mejor es que te mataron en esa otra vida con 45 años. Y ahí es cuando se activa precisamente, ¿vale? Entender esto es muy importante, porque cuando lo entendemos de cómo funciona el alma y las experiencias traumáticas del alma, eso cambia también el tratamiento o enfoque al que voy a trabajar. Cuando me hicieron esta terapia de vidas pasadas, en esos momentos yo no sabía esto, solo que me sentía culpable por todo. Que todo a mi alrededor era como un gran espacio donde siempre resonaba lo mismo, como si fuera un círculo o una espiral sin la capacidad de poder salir de allí. Y me trabajaba de una manera diferente con las herramientas que tenía, pero siempre llegaba al mismo punto de partida. Ahí fue cuando me di cuenta de que tenía que ir a mi pasado para sanar este presente, y a través de una terapia de relajación o inducción. De ahí viene el término de regresión. Pero la verdad es que no hubo en sí una regresión, porque no fue inducida por una hipnosis, sino con una terapia por la cual pude llegar a mi vida pasada, viéndolo y sintiéndolo, porque todo estaba aquí conmigo. Todo está en el alma y todo el tiempo está aquí. Porque... Un inciso. Sí. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. A ver, aunque se crea que, como dice ahí, esto es tuyo, ¿verdad? Lo que te pasó a ti. Sí. Aunque se crea de que no se ha hecho una hipnosis, aunque sea con cualquier otra terapia, realmente sí es una hipnosis. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene que bajar una serie de hercios hasta llegar a un punto donde tú entras en un estado amplificado de conciencia, ¿vale? Entonces, aunque sea otro tipo, con el Reiki mismo, ¿vale? Dando Reiki tú puedes recordar vidas pasadas, ya sean tuyas o del que te está haciendo Reiki, ¿vale? Pero eso es una regresión, es decir, tú estás tan relajado, tan metido en ese estado que tus hercios en el cerebro van bajando hasta llegar a un punto. Cuando se llega a ese punto es cuando se entra en contacto con eso de ahí atrás. Y puede ser que te estén mostrando
sea con la terapia que sea, ¿vale? Te estáis mostrando un recuerdo tuyo, a lo mejor en conjunto con el reikista, o puede ser que sea algo del reikista solamente, te lo están mostrando a ti porque se lo están mostrando a él, pero él no lo ve, no llega a verlo. Entonces se lo muestran a la persona que está aquí, que es algo más sensible. Pero puede ser una vida en común que tuvieron. Y a lo mejor lo que ve a dos personas completamente distintas, cuerpos distintos, pero precisamente son él y el reikista. Y algo pasó ahí, ¿no? Y por eso se lo muestran. El reikista también puede verlo y puede ver tanto el de la persona o como el de los dos, ¿vale? Bueno, pues la experiencia ya estaba conmigo, yo la estaba sintiendo y yo misma me decía, ya estoy en el pasado, no tengo que viajar al pasado. Entre comillas, ¿no? Aunque sí viajé al pasado. Y cuando entiendo eso, pues cambió la situación y la perspectiva de cómo la afronto y de cómo tengo que trabajarlo. Porque lo que necesito hacer ahora, en lugar de viajar al pasado, es hacer bajar lo que ya está en el inconsciente a la conciencia física. Porque ya estoy aquí. O sea, a través de esa terapia que me realizaron, pues pude ver mi vida pasada desde el vientre materno hasta en distintas dimensiones o fractales, como si fueran películas, como eran trozos de películas, ¿no? Y me vi, pues... De hecho, te pones aquí. Sí, sí. Tú estás viviendo aquello sí, sí. como si estuviera pasando ahora mismo. Sí, sí, es como si tú te incorporaras a esa película. Y entonces, o bien te estás viendo con el cuerpo de la otra persona, porque yo cuando he hecho hipnosis le he dicho muchas veces a la persona, busca un espejo, hay espejos, en una época donde no había espejos, pues busca agua, mírate el reflejo, y entonces se ve que a lo mejor es rubia con tirabuzones o pelirrojo, porque a lo mejor puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser un niño, una persona mayor, y entonces ya se describe, ¿no? Entonces tú pasas a ser el protagonista, y todo lo que está ocurriendo en esa película, tú lo vuelves a revivir, ¿vale? Un pequeño matiz, hay que decir que ahí, aunque la persona se haga protagonista de lo que está ocurriendo, sea de la vida pasada que sea, si empieza a sufrir con lo que está ocurriendo, para eso está el terapeuta, precisamente, para que no sufra la persona, es decir, puede hacer que siga estando ahí, pero sin el sufrimiento, y puede seguir viendo lo que esté viendo, la escena que esté viendo, pero sin ese sufrimiento. Y va a poder seguir describiendo la escena al terapeuta para que el terapeuta sepa lo que está ocurriendo y pueda ayudarla lo mejor posible. En mi caso, por ejemplo, yo me vi desde el vientre materno, me vi en un sitio oscuro, me vi después con una edad de 4 o 5 años, que pues yo siempre lo he dicho y siempre lo diré, mi infancia ha sido muy bonita y yo me vi muy feliz en un campo abierto. Yo llevaba el vestido que mi madre siempre nos cosía, que era un vestido, ella nos hacía los vestidos, la ropa, vestido blanco con 2 bolsillitos, yo siempre llevaba mi vestidito con 2 bolsillitos y yo pues estaba muy feliz, yo corría, saltaba, pues siempre me ha gustado la naturaleza, y de hecho lo sabéis, corría por un campo, pero de repente ese plano cambió y me vi en un castillo, sí, y el dueño de ese castillo pues me obligaba, siempre me castigaba con la culpa, todo lo hacía mal y me castigaba y siempre me salía esa emoción, la culpa, y siempre me tenían culpable por todo lo que hacía y todo lo hacía mal. Y todo lo hacía mal. Pero llegó el momento, me vi como que el rey, había otra persona más, discute con el rey
y el rey pues no estaba. Le corta la cabeza. Le cortaron la cabeza. No estaba. Me liberaron, terminé la experiencia, me costó mucho trabajo salir de ese trance, pues estaba bastante pillada. Y lo que sí tenía también era el vínculo que yo tenía con mi madre. Era un vínculo muy fuerte. Mi madre era una persona muy posesiva. Ella tenía que ser todo dicho y hecho, además con contundencia, y todo estaba reflejado precisamente en todo lo que era la vida pasada, en mi vida pasada. ¿Y viste quién era ese hombre? Sí. ¿Lo puedes decir? No. Vale. Sí, lo vi. Afortunadamente, cuando desperté, me costó trabajo volver otra vez en mí, porque como dice él, hay que bajar la conciencia, hay que bajar la mente unos bastantes hercios para que esa mente pueda viajar. Y cuando volví, pues las lágrimas brotaron, me hinché de llorar. Y bueno, pues ya entendiste muchas cosas. Entendí muchas cosas de las que me estaban sucediendo, el por qué tenía esa culpa, que yo no sabía por qué tenía esa culpa, por qué lo hacía todo mal y todo el mundo me regañaba por eso, desde chica. Aunque mi infancia fue muy feliz, pero bueno, hubo odio, hubo celos, hubo rencores por parte de mi familia, y bueno, y bueno, todo alrededor mía pues también se turnaba con eso. Esto es un claro ejemplo de cuando la persona suele decir, por ejemplo, yo cuando estoy en las terapias, todo el mundo me dice lo mismo. No, si mi infancia ha sido muy feliz, yo estaba siempre muy bien, yo no he tenido ningún problema. Bueno, eso en realidad es nuestro consciente como quiere recordar lo que ocurrió, pero nuestro subconsciente sí sabe realmente todo lo que pasó y todo lo que sufrimos, y cómo reaccionamos después de adultos con esas cosas que vivimos, ¿no? Porque no es solo el sufrir todo aquello, es luego esas programaciones, creencias limitantes, bloqueos, miedos, fobias, todo eso es lo que nos lleva a ser como somos de adultos. Todas esas vivencias que tenemos en la infancia o en la adolescencia, e incluso en la adultez, también nos pueden programar. Pero todo eso es como somos hoy en día de adultos. Creemos que todo está muy bien, de hecho hay veces que, bueno, que recordamos la infancia de una manera, pero luego cuando realmente entramos en esa terapia, por ejemplo en este caso de terapia de hipnosis, es cuando la persona se da cuenta, ¿no? De todas formas, al hablar con la persona antes de la hipnosis, suelen negarme muchas veces pues bueno, que a lo mejor el problema que tienen viene de su padre o viene de su madre o de los dos, ¿no? Que luego no solo de los padres, también puede venir de un profesor, de un hermano, de los amigos, de los amiguitos que tengan niños, porque muchas veces los niños son muy crueles, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, la cultura, la religión, bueno, muchísimas cosas, ¿vale? Influyen. Y luego, pues, con todas esas cosas que nos pasan, nuestro cerebro va percibiendo todo eso. ¿Cómo lo percibe? Ahí es donde está el quid de la cuestión. No todo el mundo lo percibe igual. Aunque haya dos hermanos gemelos que estén viviendo la misma situación exactamente igual, al final cada uno va a percibir las cosas a su manera y va a reaccionar ante ello. Precisamente, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Dos gemelos, ¿vale? Han sido criados exactamente igual. Y a lo mejor su padre es alcohólico, ¿vale? Pues cuando son adultos, uno de ellos no bebe nada de alcohol, apenas pisa los bares, y el otro, sin embargo, es alcohólico. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Se le pregunta a uno, oye, ¿tú por qué no tomas alcohol? Entonces te va a dar la explicación, porque mi padre era alcohólico y aprendí a lo que no se tenía que hacer. Eso sería lo que diría él que no bebe alcohol. Pero ahora el otro, sin embargo, se le pregunta exactamente lo mismo. Oye, ¿tú por qué bebes alcohol? Sí. Y te dice, pues porque mi padre era alcohólico y eso es lo que ha aprendido, ¿no? Bueno,
sencillamente cada uno percibe las cosas, bueno, pues como su cerebro los quiere percibir, ¿vale? Entonces, y como cada uno tiene su personalidad, pues claro, así por eso va a percibir una cosa u otra. Y va a actuar a medida de eso, precisamente. Ahí vemos claramente, por ejemplo, nuestra compañera, la que Rosa, que está hablando, es un ejemplo muy claro que eso le pasa a todo el mundo. Cuando en la terapia yo le digo, pasa esto, no a ella, sino a cualquier otra persona, yo le digo, te pasa esto, por esto, por esto y por esto, y viene de aquí, me dice, por ejemplo, viene del padre, y me dice, no, pero si mi padre era muy buena persona, yo lo tenía en un pedestal, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, luego, yo ya como sé cómo va, pues bueno, me quedo callado, a lo mejor insisto un poco, pero como me sigue negando, bueno, pues lo dejo ahí la conversación y seguimos hablando de otras cosas. Y luego más adelante, pues a lo mejor ya sí me va diciendo sin darse cuenta que, pues, o bien que su padre nunca estaba, o que su padre era un padre, aunque estaba, era ausente, o a lo mejor su padre pues no se ocupaba de ello, y ya está, ¿no? Lo único que se ocupaba era de traer dinero a casa y punto. O a lo mejor si le enseñaba un dibujo pues se lo despreciaba, o cosas así, ¿vale? Entonces, bueno, estas cosas están ahí. ¿Qué es lo que ocurre? No es que me esté mintiendo, es simplemente que, bueno, el subconsciente lo que tiende es a proteger al individuo y, claro, si yo le digo algo en contra de su padre, bueno, pues lo que intenta es proteger, ¿vale? Para no recordar eso que esa persona estuvo viviendo y no sufrir. Pero luego ya se va soltando y conforme vamos hablando, pues va diciendo cositas. Y ahí es cuando ya empieza y le digo, bueno, ves como antes me decías que no y ahora me dices que sí. Y dice, bueno, sí, no sé qué. Y entonces, bueno, pues ahí es donde, digamos, transcurre la terapia. Y luego ya una vez que hemos terminado, pues vamos con la hipnosis. Y en la hipnosis comprende mucho más todo lo que le ocurrió en la infancia. En la infancia o en otras vidas, por supuesto. Hay que decir que cuando tú estás allí, aunque sea todo el mundo con cuerpos diferentes, tú puedes reconocer la energía de esa persona que está allí y reconocerla en la que es hoy. Entonces sabes quién es. Por ejemplo, la regresión o la vida pasada que ha tenido, por ejemplo, Rosa, esas personas que le hicieron ese daño, ¿son familias de alma en la actualidad? Pues claro, por supuesto. De hecho, seguramente ella vivió aquella experiencia y como no la superó, en esta ha venido con la misma gente, como familia, para poder perdonar. Es decir, comprender qué es lo que ocurrió, qué es lo que está ocurriendo ahora, por qué, y es precisamente a lo mejor para que ella salga a flote su autoestima, su fuerza interior, ¿vale? Entonces cuando ella ya comprende lo que ocurría, lo que ocurre, pues dice, hostia, vale, pues esto ya sé por qué, sé cómo atajarlo, sé cómo sanarlo y ahí entra también ese perdón con el que son las mismas personas, las de allí, las de aquí. Ten en cuenta, una obra de teatro, en cada vida pues nos cambiamos, bueno, en cada obra se cambian los disfraces, ¿no? Pues en este caso, pues en cada vida nos cambiamos de carne, ¿vale? Y es exactamente lo mismo. Hombre, yo pude comprobar, ya a partir de ahí, pues me hicieron, que no tengo duda en decirlo, fue Juan Manuel quien me hizo ese trabajo. Y él me dijo, bueno, ya sabes cuáles son los motivos de por qué tú sientes esa culpa y por qué te sientes mal. Además, hay una parte de ti que todavía no está desligada al vínculo que te une con tu madre. Entonces, a partir de ese momento, pues yo supe cuál era mi trabajo, qué era lo que tenía que hacer y lo que no quería. Lo que no quería y lo que yo quería sacarlo a flote. Porque era mi vida, es lo que yo quería hacer y realizar. El por qué salió esto,
No me preguntéis por qué, sino simplemente yo quería saber por qué. Yo sabía que tenía algo que sanar. Sabía, lo sabía. Entonces siempre vamos a tener algo que sanar, ¿no? No, a ver, sí y no. Sí, porque para eso venimos precisamente, para esa evolución. Gracias, Antonio. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros vida tras vida vamos sanando cosas, ¿vale? Esas asignaturas que traemos. En este caso ella, pues, era su autoestima, por ejemplo, en este caso. Yo, por ejemplo, era el perdonar a otra gente que me estaba haciendo daño. Y vida tras vida, si vamos sanando todo eso, vamos evolucionando. Tú pon que lo que es las vidas son una escalera. Y conforme vamos subiendo, vamos evolucionando, vamos subiendo escalones, ¿vale? Llegará un momento en que no tengamos que volver a bajar, ¿vale? Porque ya habremos sanado todo esto. ¿Cuándo? A saber, cada uno tiene su ritmo, su velocidad y su forma de aprender, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues eso, algunos tardarán, vamos a decir, 100 vidas en sanar y otros 2000 vidas, que ya depende de cada uno, ¿vale? Es que son asignaturas pendientes. Son asignaturas pendientes de nuestra vida pasada. Entonces, en este plano hay que seguir aprendiendo y hay que seguir sanando. Y de hecho yo sigo creciendo, sigo sanando, y si hay algo que tengo que sanar porque me lo están poniendo delante, yo tengo que seguir. Porque se trata de mi evolución en otro plano. Se trata de lo que yo quiero sanar, lo haga en este plano para no llevármelo a hacer otra experiencia distinta. Y no llevarme esa experiencia al otro plano. Y por ejemplo, aquí. ¿Cómo sabemos qué es lo que tenemos que sanar? Pues algunas veces es porque se nos repite, o sea, tenemos patrones de repeticiones. Y dices, es que siempre me pasa lo mismo. Pues eso es lo que tienes que sanar, precisamente. Por ejemplo, es que todas mis parejas me anulan como persona, todas mis parejas me maltratan. Pues ahí eso es lo que tienes que aprender, a no dejar que te avasallen, no dejar, bueno, en este caso la autoestima, ¿vale? Sacar esa fuerza interior que tenemos nosotros precisamente para que ese patrón se corte. Y ya que somos conscientes, esa es otra. Hay muchas veces que es que no nos damos ni cuenta, ¿vale? Entonces, el tema del Reiki, por ejemplo, esa energía hace que vayamos despertando. Que muchas veces cuando entramos en el Reiki nos divorciamos, hay muchas amistades que desaparecen, que ya no volvemos a tratarlas, historias, ¿vale? Pues precisamente porque nosotros con esa energía nos va aclarando la mente, las emociones, y nos vamos dando cuenta de ciertas cosas. Y como estamos vibrando de otra manera, hay gente que ya con nosotros no casa. Entonces, a lo mejor no te hace falta ni retirarte tú, esas personas se retiran solas. Y luego con los divorcios, ¿vale? Pues es que tú te das cuenta de que tú ya no estás haciendo nada con esa persona. O te está haciendo la vida imposible, pero por esa zona de confort que solemos tener, ese miedo a salir de ahí, aunque tenemos siempre esa jaula con la puerta abierta, pero decimos, es que si salgo y empiezo a volar por mí mismo, pues a ver si me caigo, a ver si es malo volar. Entonces, bueno, pues todas esas cositas son las que tenemos. Cuando una persona experimenta síntomas que no puede controlar y que no tiene una causa médica, esos síntomas pueden venir de una experiencia que se está ocurriendo en la habitación de al lado. Hemos dicho que tenemos una vida paralela a la habitación de al lado, ¿no? La experiencia que está aquí conmigo y yo estoy aquí, pero hay una parte de mí que al mismo tiempo está atrapada. A lo mejor está en una mazmorra, o en una tortura en la Edad Media, o en otra parte que la están quemando, o ahogándose debajo del agua en el Titanic. Imaginar, ¿no? Es que pueden pasar muchas cosas. Tener miedo a embarcarse, por ejemplo. Eso sería que a lo mejor han muerto en un barco. Exacto. ¿Vale? Miedo a los aviones, que a lo mejor ibas en un avión, se cayó y ese trauma está ahí. O puede ser también que
otra parte de mí está matando a gente, o sea, puede haber que otra parte de ti pues sea pues un asesino. Un asesino. Entonces pues sentimos culpa por eso, ¿no? Y todo eso está ocurriendo ahora mismo y todo está junto y al mismo tiempo. Dime. Culpa o atracción por o matar. atracción, exacto. Que a lo mejor no hemos sanado del todo. Exacto. Y traemos eso, ese asesino dentro de nosotros y decimos, pero ¿por qué me atrae la sangre? ¿Por qué me excito con la sangre? ¿O por qué cuando veo un asesinato en la tele, aunque sea en película, me gusta? Pues puede ser que tengo pensamientos psicóticos, ¿no? Pues puede ser porque a lo mejor todavía no hemos sanado del todo eso. Porque estamos atrapados en distintas experiencias al mismo tiempo. Para esto hay una terminología que se llama la multisimultaneidad. Son muchas experiencias que están ocurriendo al mismo tiempo, de forma que estoy experimentando en esta vida. Cuando una persona no puede entrar en un ascensor o no puede permanecer en un lugar cerrado y pequeño y experimenta el ahogo o el sofoco, la sensación de muerte inminente, es porque quien está reaccionado es la parte que está atrapada. Los síntomas no pertenecen a esta vida, no pertenecen a este cuerpo, pero en este cuerpo se está sintiendo lo que se está sintiendo y es en la parte del cuerpo que se quedó sin cuerpo. ¿Lo entendemos? Es que es un poquillo trabalengua. Esos son avisos que esa parte, ese fractal nuestro, nos está avisando de que ahí hay algo que hay que sanar, ¿vale? Eso que dice ella, es que en otra vida murió sepultado o enterrado vivo. Entonces se despierta y se ve en el ataúd y muere así. Pues en esta vida vamos a tener claustrofobia, ¿vale? Entonces son avisos que aunque no sepamos por qué, pero deberíamos de buscar a ver por qué tengo claustrofobia. Pues a lo mejor haciendo una regresión sale que es que en otra vida morí sepultado. Pero ¿cómo te quitas tú eso? Con esa terapia precisamente. Que no es que sea... Mira, puede ser con registros acásicos, ¿vale? Que pueden ser de muchas formas. Pueden ser con el mismo Reiki, tú, con lo que he explicado antes, ¿no? Te están dando Reiki y de repente te viene todo ese recuerdo, ¿vale? A lo mejor te empiezas a te empieza a faltar el aire, todo esto, pero tú ya estás viendo lo que pasó. Y hay algo en ti que está diciendo, hostia, es que ese soy yo, que a lo mejor era un hombre en este caso, ¿vale? Tú en esta vida eres una mujer, pero en esa vida eres un hombre. Y entonces estás diciendo, hostia, esa claustrofobia que yo tengo, y estoy viendo esto, ahí ya estoy entendiendo de que ese que está ahí enterrado vivo soy yo. Y tengo esa claustrofobia en esta vida precisamente por eso. Ahí tenemos que ser conscientes y decir, vale, pero eso me pasó en aquella vida, no tiene por qué pasarme en esta. Y ahí es cuando nuestro cerebro empieza a darse cuenta de que esa claustrofobia no tiene sentido en esta vida. Eso pasó allí, tú lo comprendes, lo entiendes, lo aceptas e incluso se puede hacer ejercicios de hablar con ese fractal, con esa persona que murió, esa parte de ti que murió ahí, hablar con ella, por ejemplo, en una meditación y decirle, yo estoy aquí contigo, ya no tiene por qué pasar, bueno, lo tranquiliza. A ver, habéis escuchado las terapias esto de sanar el niño herido, ¿no? Vale, exactamente igual. Ahora aquí voy a poner una serie de láminas referente a lo del niño herido, aunque va a ser de forma muy resumida porque el tema es amplio y no se puede explicar todo en el vídeo. Entonces va a ser unas cuantas láminas para que vayáis viendo una serie de escritos que vienen en las láminas que más o menos resumen, ¿vale? Aunque no es todo lo que conlleva lo del niño herido, ¿vale? O lo que es la sanación del niño herido, pero más o menos yo creo que se puede entender, aunque hay muchas más cosas, ¿no? Porque haciendo referencia a todos esos traumas, bloqueos, miedos, fobias, creencias limitantes, programaciones, todo eso, nosotros vamos siendo, o vamos creciendo, mejor dicho, hasta ser adultos, con esa referencia que hemos tenido. Entonces, si vamos sanando a ese niño herido, toda esa referencia, digamos, como que se desprograma
y podemos volver a programar con nuevas cosas que a nosotros nos van a ayudar, ¿no? Siempre en positivo. También haciendo referencia a esas heridas de ese niño que vamos creciendo cuando nos vamos echando pareja, de adolescentes, luego de adultos, pues vamos eligiendo a nuestra pareja precisamente a causa de esas carencias. Es decir, si yo tengo la carencia de falta de cariño por parte de mi madre, pues voy a buscar a alguien, a una mujer, ya sea adolescente o sea adulta, que me dé eso que yo tengo como carencia. Es decir, que me dé cariño y me cuide como si fuera una madre, ¿vale? Si yo soy una mujer y me falta lo que nos da el padre, ¿no? Seguridad, protección y cosas así, ¿vale? O no, incluso nos provee de dinero a la casa, pues vamos a buscar un hombre que sea así. O incluso si, por ejemplo, hemos tenido unos padres donde la madre ha sido maltratada por el padre, si nosotros hemos llegado a juzgar a nivel subconsciente o incluso diciéndolo conscientemente, de que no entiendes cómo mi madre, cómo sigue ahí con él, haciendo lo que le hace, puede que en un futuro yo escoja un hombre que sea exactamente igual que mi padre para que yo sane lo de mi madre. Bueno, esto ya es del transgeneracional, bueno, esto ya se abre un abanico y grande sobre muchas posibilidades y bueno, eso sería cuestión de hablarlo en otro vídeo. Pero para resumir, vamos a buscar la pareja con referente a esas carencias que tenemos, tanto el hombre como la mujer. El niño herido. Eso es exactamente igual, lo que estaba diciendo ella antes también, esas cosas que nos pasaron a lo mejor cuando teníamos 5 años, tenemos un trauma que a lo mejor, pues yo qué sé, se nos murió el perro, porque vimos que se salió corriendo y lo atropella un coche. Ese trauma está ahí. Pero ahora, de adulto, nos sale alergia al pelo de perro, por ejemplo. ¿Por qué? Si yo nunca he tenido alergia. ¿Por qué tengo alergia ahora? Porque nuestro cerebro ve la relación. Es decir, hace que yo tenga alergia al pelo de perro precisamente para que no tengamos un perro, para que no nos encariñemos y no suframos con esa posible muerte de ese otro perro. Y eso, así funciona el cerebro. Muchas veces, pues bueno, tiene contradicciones, pero es que el cerebro va actuando en el presente. Si él ve que ahora mismo puede sanar o puede proteger al individuo haciendo que tiene alergia de perro, pues lo va a hacer. Pero ¿qué ocurre? Yo tengo alergia de perro, pero es que a mí me encantan los perros, yo quiero tener perros, pero nuestro cerebro no nos deja, porque no quiere que volvamos a sufrir eso que nos ocurrió cuando teníamos 5 años. Lo mismo ocurre cuando hay personas, por ejemplo, que le tienen miedo al agua. Le tienen un miedo atroz al agua y no son capaces nada más que el agua le llegue a la rodilla, a la altura de la rodilla, más para arriba de la pierna, ya dicen que no pueden, que se ahogan, que es como que le falta. Pues eso puede ser también que algo le ha pasado en una vida anterior, de que se ha muerto por un ahogo, se ha muerto por falta de oxígeno y ya en esta vida pues siente que cada vez que vaya a ir al agua es como si se ahogara. O la persona que entra en el ascensor, y yo que trabajo en la clínica, hay muchos pacientes que entran y no van por el ascensor, suben por las escaleras porque tienen miedo, pánico, a quedarse encerrado dentro del ascensor. Eso es claustrofobia. ¿Puedo? Sí. A ver, a lo que ha dicho ella y a lo que estáis hablando de que siempre se nos muestra vida pasada en una regresión. Siempre y cuando estemos preparados. Eso es, pero también puede ser que se presenten a modo de sueños. Sí, claro. Y casi que cuando te despiertas tienes la sensación de haberlo que vivido. de que eso ha sido cierto. Sí. Y de que eso te ha pasado. Sí. Y que no necesariamente el trauma tiene que ser de una muerte como tal, no tanto,
sino de hechos que te hayan marcado tanto que como no lo has sanado en esta vida, tienes un total rechazo a que se produzca una situación similar. O sea, todo eso es así. Y hasta aquí la segunda parte de esta serie de vídeos. Y bueno, si tenéis cualquier pregunta, duda o comentario, lo podéis dejar en la caja de comentarios que hay debajo del vídeo y os iré respondiendo a medida de lo posible, ¿vale? De todas maneras, también os dejo los enlaces a mi grupo de Facebook para que me podáis hablar por Messenger. Si tenéis cualquier pregunta y queréis hacerlo por privado, podéis hacerlo por ahí, que no os voy a cobrar por ello. Y nada, deciros que, como siempre, gracias por escuchar.